Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Adamaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema algo controversial y del que quiero intentar ser lo más objetiva posible. Realmente es un tema que me habéis preguntado muchísimo y he intentado recopilar un poco todo lo que tiene que ver con este tema para intentar explicarlo, como he comentado, desde el punto de vista más objetivo posible, que podamos valorar bien las ventajas, los inconvenientes y que realmente podamos hacer unas conclusiones de si realmente estas aplicaciones que analizan nuestros cosméticos son fiables o no. Empecemos por el principio. Es cierto que al principio empezaron a aparecer estas aplicaciones que lo que hacían era analizar los alimentos, y es que nosotros íbamos al supermercado, lo que hacíamos era escanear el código de barras de un alimento y nos decía si el alimento era bueno o no. Realmente en lo que se basaba esto era una serie de parámetros, pero por ejemplo el aceite de oliva no era catalogado como un alimento bueno debido a que tenía muchísima cantidad de calorías, cuando realmente, como sabemos, el aceite de oliva en una proporción adecuada nos proporciona muchísimos beneficios a nuestra salud. Y es así que, teniendo en cuenta un poco esta categorización que también se hacía en estas aplicaciones en la que analizábamos nuestros alimentos, empezaron a desarrollarse nuevas aplicaciones que analizaban nuestros cosméticos. Y fue aquí también cuando empezó a gestionarse un poco la controversia de estas categorías en las que nuestros cosméticos se categorizaban también como buenos o como malos. Y es por esto también que quería hacer este vídeo, para explicar bien en profundidad si realmente estas aplicaciones son fiables, si es mejor utilizarlas, si es mejor no utilizarlas o si realmente pueden ser de utilidad. Lo primero que quería decir, y lo más importante, todos los cosméticos que tenemos comercializados a día de hoy, todos los cosméticos que podemos encontrar en nuestras estanterías, online, etcétera, tienen que cumplir la normativa, su reglamento, el reglamento de los cosméticos. En el reglamento tenemos listados de las sustancias que se pueden utilizar en nuestros cosméticos, de las sustancias que están prohibidas y también tenemos las concentraciones en las que se tienen que utilizar. Es por esto que todos nuestros cosméticos son seguros y todos nuestros cosméticos se rigen por la legislación y la normativa. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque sí que hay veces que se habla de ingredientes que no son seguros, de ingredientes que son tóxicos, y aunque ahora profundizaré un poquito más en esto, todos nuestros cosméticos, todos los cosméticos que están comercializados han sido autorizados y se pueden utilizar porque cumplen con la normativa. Bien, ¿qué ocurre si hay algún ingrediente que actualmente, por ejemplo, sea sospechoso de ser tóxico y de repente sale la declaración de que realmente lo es? ¿Qué ocurre en este caso? En este caso se informa a todos los laboratorios cosméticos de que esta nueva sustancia será incorporada en el listado de las sustancias prohibidas y ya no podrá ser utilizada en nuestros cosméticos. Por lo tanto, las formulaciones de cosméticos que tengan estos laboratorios que contengan esta sustancia tendrá que ser eliminada, tendrán que reformularlo y tendrán que eliminar todos los productos del mercado que contuvieran esta sustancia. Es por esto que a veces, cuando se está realizando este cambio entre esta reformulación, todavía podemos encontrar cosméticos que contengan esta sustancia, pero llega a partir del momento en el que sale la normativa, a partir de ese momento no se pueden fabricar cosméticos que contengan este ingrediente que se haya declarado que no se puede utilizar en nuestros cosméticos. Por lo tanto, y en este aspecto tenemos que estar completamente tranquilos. No va a ocurrir que ningún laboratorio utilice una sustancia cuando ya se ha declarado que no se puede utilizar en nuestros cosméticos. Y si fuese así y algún laboratorio tuviera esta actividad fraudulenta, en el momento en el que se detectase tendrían que pagar su correspondiente multa, retirar todos los cosméticos que contuvieran esta sustancia, etc. Por lo tanto, en este sentido nos podemos tranquilizar. Dicho esto, empezamos a hablar de lo que son estas aplicaciones que nos analizan los cosméticos, que realmente nos puede dar lugar un poco a confusión y a controversia, ¿no?, de si realmente podemos fiarnos de este análisis. Y lo primero y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la fuente de los datos que tienen estas aplicaciones. Y es que las bases de datos en las que se basan la gran mayoría de ellas son bases de datos fiables. Tanto el COSIN, la ECA, no tenemos que tener ningún tipo de problema en cuanto a que la información que aparece, la información, no la categorización de colores, del código semáforo, etcétera, que veremos a posterior. Lo que dice de cada uno de los ingredientes
es completamente cierto, porque es cierto que está basado en bases de datos, en legislación, y está todo absolutamente, no tenemos que tener ningún problema porque está basado en la normativa. Bien, esto por un lado. Ya sabemos que toda la información de las propiedades que tiene, en qué concentraciones tiene que ir, etcétera, todo esto lo está cogido de una base de datos de la que podemos estar tranquilos porque son las bases de datos reglamentarias legales. Bien, ahora que ya sabemos esto, pasamos a hablar de esta categorización interna que hace la aplicación, que es la que causa realmente controversia, que sería este código semáforo. O no solamente el código semáforo, también tenemos algunas aplicaciones que nos ponen una nota a nuestro cosmético, a veces sobre 10, a veces sobre 20, basado también en este código semáforo de estas sustancias que son malas, que suelen estar en rojo. Luego tenemos unas sustancias que son no muy buenas, que las ponen amarillo o naranja, y luego las sustancias buenas que están en verde. Aquí es donde realmente viene el problema. ¿Y por qué es esto? Porque realmente no se está teniendo en cuenta la proporción en la que viene la sustancia por un lado, y por otro lado no se está teniendo en cuenta de que todas las sustancias son seguras porque, como ya sabemos, están aprobadas por nuestra legislación. Así que en este caso, cuando estamos viendo una sustancia en rojo, no implica que sea una sustancia mala, no implica que sea una sustancia tóxica. La han categorizado así porque pueda causar irritabilidad o por cualquier otro tipo de tema que ahora veremos a continuación, pero no implica que sea menos segura, porque, como estamos viendo, está basado en una base de datos, y como ya sabemos en nuestra legislación, todas las sustancias que se utilizan en nuestros cosméticos son seguras. Bien, dicho esto, vamos a entrar un poquito en esta categorización. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, vamos a hablar de uno de los ejemplos que me sorprende mucho, que por ejemplo sería el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico habitualmente sale como rojo, y es cierto que tiene unas concentraciones máximas establecidas. Es verdad que el ácido acetilsalicílico, ya sabemos, su función fundamental se utiliza muchísimo en estas pieles con acné, etcétera, que queremos igualar un poquito nuestro tono, las imperfecciones, etcétera. Pero tenemos unos límites establecidos por los que no tendría que suponer ningún tipo de problema, salvo pieles que sean especialmente sensibles, que tengan tendencia a irritarse a este activo. Bien, está categorizada como rojo, pero cuando nosotros vamos al listado de ingredientes y vemos en qué proporción se encuentra, o vemos en el etiquetado en qué proporción se encuentra, cumple con la normativa. Pero para este tipo de aplicaciones es un activo más en rojo, que lo que hace es ir restando nota a este cosmético y que nos parezca menos bueno. Y en este caso está siendo algo engañoso. Realmente no es que sea menos bueno, contiene un activo y además lo contiene en la proporción adecuada, un máximo de un 2% y un 0,5%, como ya sabemos, si se utiliza como conservante. Así que realmente no tendría por qué estar en rojo, pero la aplicación no tiene en cuenta esta proporción. Y realmente es uno de los fallos bastante importantes que encuentro en este tipo de aplicaciones, porque no tener en cuenta la proporción en la que viene es muy importante. No es lo mismo que encontremos un perfumante en el número 4 que lo encontremos al final de nuestro listado de ingredientes. Un perfumante para cualquier persona que no tenga tendencia a que su piel se irrite, que no se seca con este tipo de productos, no supone ningún tipo de problema, mientras que, aunque lo tenga en una proporción muy bajita, a una persona que pueda tener algo de irritabilidad, etcétera, si de 30 ingredientes se encuentra en el número 30, es muy poco probable que tenga cualquier tipo de problema con este perfumante, y no se está teniendo en cuenta esta proporción, y es un factor muy importante. Es por esto que el tema de este tipo de aplicaciones, el tema de la categorización por código semáforo o por nota, sí que es algo que no me termina de convencer. Al final causa un rechazo en el consumidor cuando vemos muchos ingredientes en rojo, que serían como ingredientes malos, cuando realmente no lo son, y causan un rechazo. Sí que quería también añadir a esto que también están categorizados o como naranjas, amarillos o como rojos los ingredientes de ser sospechosos de algo, ya sea sospechosos de ser disruptores endocrinos, ya sea ser sospechosos de ser tóxicos para el medio ambiente, y esto también es algo muy importante tener en cuenta. Ya lo he comentado en muchos vídeos, que sea sospechoso de ser disruptor endocrino no implica que sea disruptor endocrino, es sospechoso de serlo. Cuando una sustancia se sospecha de algo, lo que empiezan a hacerse es muchísimos estudios para ver si realmente es así o no.
pudiendo sacar dos conclusiones, que realmente lo sea y que realmente no lo sea. Si realmente no lo es, todo continúa en la misma normalidad, y si realmente lo es, también podemos encontrar dos opciones: que haya que regularizar las concentraciones de este activo, o por otro lado, que realmente no se puede utilizar y tenga que ser retirado, que como ya he comentado anteriormente, tenemos un tiempo en el que todos los laboratorios tendrían que reformular los cosméticos que contengan este ingrediente. Por lo tanto, realmente que un activo sea sospechoso de ser tóxico, sospechoso de ser disruptor endocrino, no tendría que suponer ningún tipo de problema y no debería aparecer en rojo. Sí que me parecería interesante que indique este ingrediente actualmente se está viendo si es sospechoso de ser disruptor endocrino, si es sospechoso de ser tóxico en el medio ambiente, si es bioacumulativo, etc. Pero que venga indicado, pero no que se categorice como rojo y ya nos cause este rechazo, como que es un producto malo en general porque tiene muchos ingredientes en rojo. Esto me lleva al siguiente punto, que sería el tema de la cosmética natural. Es bastante importante que tengamos en cuenta que en este tipo de aplicaciones todo lo que son extractos naturales, todo lo que son aceites esenciales, todo este tipo de productos está categorizado como en verde. Son productos buenos. Y no es que la cosmética natural sea mala, ni muchísimo menos, simplemente tenemos que tener en cuenta que un cosmético sea natural no implica que tenga ni mayor calidad, ni que vaya a ser más efectivo que uno que no tenga tanta composición natural. Tenemos que tener algo en cuenta muy, muy importante. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un cosmético es saber qué buscamos y que los activos se encuentren en una proporción suficiente para que sea un cosmético eficaz. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Evidentemente, si buscamos por un gusto completamente personal, que tengan más extractos naturales, que contenga algún extracto en concreto porque nos va muy bien a nuestra piel, nos va muy bien a nuestro cabello, es genial que lo estemos buscando, ya sea en un cosmético que sea de cosmética natural o en un cosmético que no sea de cosmética natural. Lo importante es que contenga lo que nosotros queremos y en una proporción suficiente para que podamos sentir así sus beneficios. Por último, quería hablar un poco de las ventajas e inconvenientes que encuentro en este tipo de aplicaciones, las he ido comentando un poquito a lo largo del vídeo, y por último realmente decir si realmente me parece que vale la pena utilizarlas o no. Las ventajas están muy claras. Hay algo que me gusta muchísimo de este tipo de aplicaciones y es que podemos ver todas las propiedades de todos los ingredientes. Realmente es una fuente de información muy valiosa. Puedo saber cuando un ingrediente es un emoliente, es un humectante, regulador del pH. Podemos conocer muchísimo sobre los cosméticos y yo, que me encanta conocer mucho estas propiedades, podemos ver nuevos ingredientes, nuevos activos que se van desarrollando, que se van incorporando en nuestros cosméticos, qué actividades tienen, etc. Esto me parece súper interesante y lo podemos tener en una aplicación de forma súper rápida. No tenemos que ir buscando cada ingrediente en internet y ver en el costing realmente qué propiedad tiene. Lo tenemos todo rápidamente. Escaneamos el código y tenemos todos los ingredientes que contiene y sus propiedades. Esto me parece genial. Lo que no me gusta y lo que para mí supone una desventaja es esta categorización por código semáforo. Estar incluyendo ingredientes en categorías como tóxicos, verlos en rojo, que cause un poco que el consumidor no termine de estar convencido, que piense que ese producto es malo por esta categorización. Eso es lo que no me gusta de este tipo de aplicaciones. Y por lo tanto, y contestando a la última pregunta, ¿realmente pienso que es bueno utilizar este tipo de aplicaciones? Por la parte que os he comentado de poder conocer más nuestros cosméticos en profundidad, os diría que sí. Dejando de lado el código semáforo, el código de puntuación, realmente no basarnos en eso, únicamente ver lo que contiene y que nosotros como consumidor decidamos si realmente lo que contiene es lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos y si está en una proporción suficiente para las necesidades que nosotros tengamos. Esto es lo más importante. Así que por un lado me parece que pueden ser aplicaciones útiles mientras no nos dejemos llevar justamente por esto. Espero como siempre os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado este tipo de aplicaciones, si también os ha surgido un poquito esta controversia, si también os ha surgido un poco cuando habéis visto este código semáforo y habéis visto que un cosmético tenía muchos activos en rojo, si realmente os ha tirado un poquito para atrás.
Si realmente habéis confiado más en aquellos productos que se veían más verde o con más nota, por favor comentadme todas vuestras experiencias con este tipo de aplicaciones y si realmente estáis de acuerdo con mi punto de vista, con este punto de vista que he intentado que sea lo más objetivo posible o si no. Como ya sabéis y como siempre os digo, si tenéis dudas, algo más personales o inquietudes, podéis escribirme en esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!